Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con ese tipo de alimentación eléctrica. El primer prototipo de motor eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna fue desarrollado y construido por el ingeniero Nikola Tesla y presentado en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Las partes básicas de un motor de corriente alterna son: la carcasa, es una caja que cubre las partes eléctricas del motor. Este es el exterior. El estator, que es la parte fija del motor y consta de un conjunto de chapas magnéticas con un embobinado de alambre de cobre. El rotor, esta es la parte móvil del motor, que también consta de chapas magnéticas con un embobinado de cobre. Este también se puede ver como el eje de giro del motor. Principales características de los motores CA, corriente alterna. Número 1. Potencia. La potencia es la rapidez de hacer un trabajo, que es igual a trabajo entre tiempo. Su medida es watts. Voltaje, que también es conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito electrónico cerrado. La corriente eléctrica es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico en cierto tiempo determinado. Las máquinas eléctricas esgrimen distintos tipos de corriente, que fundamentalmente son corriente nominal, corriente de vacío, corriente de arranque y corriente de rotor bloqueado. La corriente nominal es la cantidad de corriente que consumirá la máquina en condiciones de operación normal. La corriente de vacío es la corriente que consumirá la máquina cuando ésta no esté operando y es aproximadamente un 20 a 30% de corriente de la corriente nominal. Y la corriente de arranque, todos los motores eléctricos la utilizan para operar. Consumen una gran cantidad de corriente, más que la de la corriente nominal, que es aproximadamente de 2 a 8 veces superior. 7. Corriente a rotor bloqueado. Es la corriente máxima que soporta la máquina cuando su rotor está totalmente detenido. 8. Revoluciones por minuto o velocidad angular. Se define como la cantidad de vueltas completas que da el rotor en el lapso de un minuto. Motores de corriente alterna síncronos. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero del ciclo de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que se esté conectando y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esta velocidad como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor que crea un campo magnético. Motor de corriente alterna asíncrono. El motor asíncrono, motor asincrónico o motor de inducción es un motor eléctrico de corriente alterna, en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos. El primero, de jaula de ardilla, el segundo, bobinado. Estos contienen un estator, el cual se encuentra entre las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. Según el teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas pasa un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo también sea de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión eléctrica en el rotor, el cual, según la ley de inducción de Faraday, la diferencia entre el motor a inducción y el motor universal es el motor a inducción. El devanado del rotor no está conectado al circuito de excitación del motor.
Rotor de jaula de ardilla. Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se le puede llamar motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre, con surcos y conectadas juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Rotor bobinado. En los motores de rotor bobinado, el arrollamiento rotórico está constituido por bobinas de hilo de cobre, por lo general, y cuyos extremos están conexionados a unos anillos rozantes, por lo que se alimentan las bobinas. Para el arrollamiento del rotor se utilizan conductores de sección circular o rectangular, aislados generalmente con doble capa de algodón o barniz apropiado e introducido a las ranuras y aisladas de ellas entre sí por medio de press-pan, tela aceitada, etc.